¿Por qué acercarnos o por qué estudiar historia a través de la narrativa gráfica? De entrada, porque también es un tipo de lenguaje más, pues sí, atractivo para un lector joven. No solamente porque le va a dar un tono, le va a dar visibilidad a estos eventos gráficamente, porque le va a permitir entender la historia como parte no solamente de fechas, de lugares, de acontecimientos y de una sucesión de eventos, sino como parte de una narrativa también visual. Ahora, por otro lado, también tiene que ver mucho con la manera en que hemos estudiado historia. Generalmente bueno, al menos en mi prepa fue así, tuve un gran maestro de historia, pero nos enfocábamos en fechas, en personajes y en qué pasó. Y en tratados, ¿no? ¿Cuándo se firmó el tratado? ¿En dónde? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Pero eso realmente no nos está diciendo nada. Estrictamente hablando, no. Tenemos el dato, tenemos la información, pero más allá de eso, no tenemos otra cosa. Por otro lado, si tenemos una narrativa gráfica que nos está contando una historia, que nos está contando una narración, que incluya además estos elementos historiográficos, es mucho más probable que podamos aprenderlos con H, que podamos entenderlos como parte de nuestra identidad, a únicamente memorizar información. Porque eso finalmente en algún momento también lo vamos a olvidar y no nos está diciendo absolutamente nada. Me viene también a cuenta cómo en las culturas del México prehispánico, gran parte de la manera en que recordaban era a través de la imagen, a través de las estelas, a través de los frescos, a través, por supuesto, de los códices, y tenía un componente de imagen muy poderoso. Si damos eso y construimos una memoria histórica, nacional incluso, a través de la imagen, es mucho más probable que podamos establecer incluso empatía con ello, a sencillamente recordar nombres, fechas y datos con los que no vamos a poder conectar tampoco. Lo interesante, bueno, me gustaría compartir dos comentarios. Un ejemplo de un artista mexicano que está precisamente experimentando con otras formas de narrativa gráfica y de lo que usualmente llamamos narrativa gráfica. Pienso en Verde Agua, Alfredo Ballesteros, que él hace poesía gráfica. El uso de la imagen y la palabra tiene otro sentido completamente. No es este de uso tradicional de las viñetas continuadas de 3x3 o 3x4, no, al contrario, es otra serie de experimentación visual y mucho más cercana a la poesía. Respecto a la otra pregunta, ¿cómo le contestaría un historiador? La historia también recurre a elementos de la literatura y a recursos narrativos para escribir la historia. La historia finalmente y el pasado nos acercamos a él desde el presente y en retrospectiva. Sin embargo, cuando hablamos de historia, tenemos una serie de recursos retóricos que son muy similares también a los de la literatura y a los de la ficción. Pensando tenemos personajes, tenemos espacios, tenemos sucesos, tenemos un tono. La manera también en que entendemos la historia tiene que ver mucho desde dónde se escribe. Desde el propio autor, el propio historiador de la institución que está publicando determinado libro, desde la nación incluso. Es interesante cómo estoy pensando en clásicos, en Maus de Art Spiegelman, de cómo puedes contar un mismo evento, pero desde el punto de vista de la víctima, ya no de esta gran historia que habla de los grandes sucesos, de los grandes personajes, de las grandes batallas, no porque no sean importantes, pero cómo podemos acercarnos a un acontecimiento histórico desde las historias mínimas, desde un personaje común, desde un personaje cercano. En ese sentido, pues también la historia como tal, el propio discurso histórico merece una revisión, merece una reflexión y por supuesto que la historia se está reinscribiendo constantemente, se está reinterpretando constantemente y la manera en que hemos entendido, incluso los mitos también los estamos reinterpretando constantemente. ¿Cuál va a ser nuestro lugar de enunciación? ¿Cuál va a ser nuestro lugar de estudio? Que nos va a permitir o no
poner un ejemplo de cómo se leyó el 68 durante el 68, desde el punto de vista institucional. Bueno, fueron unos pocos jóvenes que hicieron una marcha y se le dio muy poca importancia, equivocadamente, y cómo lo leemos desde hoy en día. Y yo invitaría a un profesor de historia de decirle, acérquese a esto, porque también usted está colocado en un lugar de enunciación y también lo está haciendo desde su propia formación, desde su conciencia social, histórica, política, y cómo esta otra obra nos está dando un punto de vista distinto y con un lenguaje también distinto. Es interesante que autores precisamente como Augusto Mora, en el caso de, podemos hacer un estudio comparativo. Él retomó fotografías del halconazo, fotografías de archivo, y varias de sus viñetas podemos compararlas y el diseño de la viñeta está creado de acuerdo a la propia fotografía. Pensando en otros autores que han reflexionado también de esto, el italiano Gippi, con dos novelas gráficas, las bellísimas Una historia y Ese, que habla justo sobre cómo cómo hemos entendido la Primera y la Segunda Guerra Mundial respectivamente, y cómo en el caso de una historia, cómo el pasado se inscribe en este presente y cómo es necesario un tipo de escritura y un lenguaje que nos permita aproximarnos a él. ¿Qué pasa si no lo tenemos? ¿Qué pasa si no generamos esta manera de hablar, este lenguaje más bien, para hablar del pasado? ¿No? Vamos a temerle, vamos a ocultarlo. Yo invitaría a un historiador a acercarse a esto, porque finalmente estas novelas clásicas en algún momento van a formar parte de nuestro archivo historiográfico. Y esto lo vemos incluso en proceso de investigación. En el siglo XVIII y especialmente posteriormente en el siglo XIX, fueron los caricaturistas, fueron los narradores gráficos, quienes fueron los verdaderos cronistas de la realidad social de la época. Sí, creo que en el caso de la investigación, a mí, manera de ver, la investigación y la crítica debe ser un puente, debe ser algo que nos permita dialogar, que nos permita entender y a interpretar de otras maneras. Por supuesto, si de pronto nos aproximamos a ciertos temas con un aparato teórico complejo para cierto tipo de lector, va a ser difícil, ¿no? Y creo que hay espacios también en el que sí amerita, por supuesto, y que es necesario tener un aparato teórico sólido y firme para un paper, por ejemplo, ¿no? O un artículo en una revista académica. Sin embargo, en el salón de clases, ¿no? con un lector no especializado, y no porque no tenga la competencia, sino porque no es especializado, creo que vale mucho más la pena que nuestro trabajo permita hacer ese puente, permita acercarlo, permita invitarle a quitar un poco estos prejuicios de solo la literatura está hecha de texto, de palabra impresa, sin imágenes y con novelas larguísimas y... No, en realidad no, ni siquiera la literatura es así, estrictamente hablando. Lo mismo con la historia. Entonces creo que más bien nuestro trabajo implica en saber a quién nos estamos dirigiendo, cuál es el contexto de esto y repito, generar más bien estos puentes, no que sean espacios de interconexión, espacios de diálogo, espacios de comunicación, espacios de descubrimiento mutuo, y no hacer lo contrario, no hacer este alejamiento y colocarse, ¿no? En un orden superior pues no, eso creo que No ayuda. no ayuda. Respecto a que falta crítica en México, infortunadamente sí, y creo que va también derivado de que falta investigación y de que muchas veces esta crítica se constriñe a un nicho especializado y que se conocen esas áreas, pero es en un nicho. Y como te comentaba hace un momento, creo que nuestro trabajo corresponde en difundir también, en acercar, en
crear, por ejemplo, exposiciones de narrativa gráfica. Sí, la narrativa gráfica también se puede exponer. Y es también una forma de acercar a otro tipo de lector, a otro tipo de espectador que tal vez no tenga conocimiento de ello, pero que ahí está y que le permite también encontrar, descubrir y encontrar cosas interesantes allí. Creo que, volviendo a lo anterior, sí falta esa investigación, pero también falta difusión, de visibilizar esto y llegar a este otro tipo de potenciales lectores que quizá no se han acercado no porque no lo deseen, sino porque sencillamente no lo conocen. Entonces, en ese sentido, creo que las escuelas, las universidades, los centros culturales, las exposiciones, los bazares de narrativa gráfica, los festivales, son áreas que permiten acercar e invitar a lectores incautos y abiertos también a descubrir otro tipo de narrativas, más allá de lo que ya conocen. Sí, creo que también hay una mala interpretación, me atrevería a decir, frecuentemente, respecto a qué es crítica, ¿no? Crítica, a mi manera de ver, no es colocarse con la toga del juez diciendo esto está bien, esto está mal. No, ese, a mi manera de ver, no es el rol, ¿no? Es permitir, digamos que es cercano a la labor que es un curador, ¿no? Es colocar las piezas que permitan que el visitante de un museo disfrute la exposición y encuentre algo, encuentre una narrativa allí. Colocar las cosas de manera que inviten, no que rechacen, no crear un juicio de valor, ¿no? Sino destacar qué hace que esta obra sea interesante, sea propositiva, sea valiosa en el sentido de sus cualidades artísticas, narrativas. Y en este sentido, pensando en este personaje que hemos creado, este profesor, que solo leyó Calimán, está bien, qué bueno que leyó Calimán, eso nos ayuda porque ya, ok, tiene por lo menos una competencia desarrollada que ha leído cómic, pero le dirán, está bien, descubre este otro mundo que se está haciendo ahora. Este otro que no has llegado allí y que es como abrir la puerta a una biblioteca completamente nueva y a lenguajes también distintos a los que ya se conocen. Sí, por supuesto, la narrativa gráfica, el cómic, la prensa ilustrada, los libros ilustrados, incluso la narrativa infantil y juvenil se ha colocado en esta repisa de es un producto de consumo, es un producto desechable, es un producto barato, es un producto que, bueno, ya lo leíste y lo puedes tirar a la basura, o que vas a estar comprando los 700 números del arco, pongámosle el nombre que quieras. Creo que la narrativa gráfica contemporánea ha expandido eso. Y muchos de la novela gráfica digamos, de esta nueva ola, y ni siquiera tan nueva porque en realidad empezó en los 90s, son obras autoconclusivas, son obras que abordan temas que no tienen que ver exclusivamente con la acción, con el misterio o con Calimán, y no porque Calimán tenga algo errado, sino que hablan precisamente, pueden ser autobiográficas también, pueden hablar de temas sobre la guerra, pueden hablar, mencionaba hace un momento, de temas de salud mental, por ejemplo, pueden hablar de otra serie de temáticas que no se hablaban o no eran tan populares para hablar antes y ya se están haciendo ahora así, ¿no? Entonces, es decir, bueno, hay otras exploraciones, otras líneas que tienen que ver con problemas que no son exclusivos de una narrativa de entretenimiento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, también no sé, en el teatro, que tratan de hacer un símil, ¿no? La pantomima, ¿no? Que muchas veces se vio como una cosa de entretenimiento superficial, sin mayor importancia, pero fue la pantomima derivada del vodevil la que creó una crítica social y una sátira social interesante, ¿no? Y finalmente estas obras son también metáforas de nuestra realidad contemporánea.